Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de lo nuevo que hay dentro de One Ecosystem sobre el gas. Así que vamos. Como pueden ver, tenemos aquí el gas. Y las cosas han cambiado porque ahora el precio del gas ha bajado a la mitad. Vamos a observar cómo estaba antes. Antes el gas en Ethereum, capa 1, tenía un costo de 80 euros. Quiere decir que para mover un WAN te costaba 80 euros de centavos, 80 centavos de euros para mover un WAN. Al día de hoy, la promoción por 1000, si lo observan un poquito más abajo, en Ethereum está a 760 por WAN, en el sentido de que te va a costar 76 centavos mover cada WAN en Ethereum. Pero las cosas han cambiado porque estamos haciendo el despliegue a Polygon, que es nuestra blockchain pública, y el gas pues lo han reducido bastante. Vamos a observar cuánto ha bajado. Aquí dice deployed gas, o sea, gas desplegado. Cuando vas a comprar el gas en Polygon, tienes que comprarlo de esta manera. 100 unidades de gas te sale a 40 centavos. Quiere decir que puedes mover con una unidad de gas, puedes mover alrededor de 2 WAN punto algo, más o menos. Antes era un poquito menos. Ahora tenemos casi el doble. Pero, vuelvo y repito, este precio lo acaban de publicar hace poco y aquí están las diferentes opciones para comprar el gas. Pero como ustedes saben, la compañía puede hacer cualquier tipo de promoción y darnos una sorpresa. El gas que tú almacenes o compres te va a funcionar para poder transferir tus WAN a cualquiera persona que tenga esta wallet. Puede ser alguien nuevo, puede ser alguien que por primera vez está entrando al proyecto y quiere tus WAN. Entonces tú llegas a un acuerdo con esa persona y si tienes gas de reserva almacenados allí, cuando la compañía lo daba gratis, por cierto, lo hizo por muchos meses, dio el gas gratis y hacía una recarga mensual de 200 de gas a todos los usuarios. Si tú tenías una cuenta nueva, te daba 500 de gas para que usaras ese gas y movieras tus monedas donde quisieras. Eventualmente, si esos 500 de gas se acababan, te daban 200 de gas todos los meses en cada una de las cuentas que tú tuvieras. Habían personas o existían líderes que tenían 23, 40 cuentas, 50 cuentas. En cada una de ellas te daban suficiente gas para mover. Eran 200 al mes a todo el ecosistema. Una vez que se acababan esos 200, vuelve y te recargaban 200 más. Así lo hicieron aproximadamente como por 2 años. Recuerden que en la blockchain anterior, que era la blockchain de Phoenix, en el proyecto viejo, se tomó la decisión de ir a la blockchain de Ethereum y allí nos quedamos en capa 1 esperando que Ethereum hiciera el salto a Proof of Stake, pero no se recibieron los beneficios de velocidad, que es lo que estaba buscando la compañía. Tuvimos casi 2 años y medio esperando que Ethereum hiciera esa mejora. Cuando la hicieron, pues no se dio. Y como sucede en todos estos negocios de blockchain, básicamente las cosas a veces toman su tiempo. Al día de hoy, Ethereum sigue con la velocidad todavía un poco lenta, no alcanza esa velocidad. Si acaso 18 o 15 transacciones por segundo, eso no funciona para One Ecosystem. Entonces se tomó la decisión de ir a Polygon en capa 2, utilizando la tecnología de Plasma que había desarrollado Vitalik Buterin por el año más o menos 2014-2015
Y esta idea de Plasma la agarra este equipo de la India y desarrollan lo que se llama Polygon Matic. Y una vez que ellos desarrollan esta alta velocidad, se logran transacciones que van a la velocidad de 65.000 transacciones por segundo. Entonces, esto abre el panorama de la compañía y ellos dicen, bueno, ya estamos en Ethereum, ¿qué vamos a hacer? El proyecto se va a estancar aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde podemos ir? ¿Cómo podemos conseguir más velocidad? No podemos hacer otro salto a otra blockchain. Eso es un lío. Entonces, se dieron cuenta que Polygon llenaba estos requisitos, la compañía se une y habla con ellos y llega a un acuerdo de que en la primera etapa la compañía va a dar el aporte y va a dar la asistencia a todos aquellos que quieran hacer el salto para que puedan utilizar los euros de reservas que están allí acumulados de hace mucho tiempo y va a permitir usar los euros cash dentro del sistema en la primera etapa. En la segunda etapa, según lo que he escuchado, se acordó que Polygon se va a encargar de todo el proceso y no sabemos cómo va a ser. Yo no tengo idea de cómo va a ser. Por eso yo te digo, haz el salto antes del 30 de septiembre, porque si no lo haces, mi amigo y mi amiga, vas a quedar atrapado con algo que no sabemos cómo va a ser. Claro, siempre aquí en Luxor TV le vamos a dar la ayuda y fácilmente cuando tengamos la información, que será, me imagino, los primeros días de octubre, entenderemos cómo será el proceso y le daremos a ustedes la información. Lamentablemente, para aquellos que se quedaron e iniciaron el salto, van a tener que pagar el doble para ir a Polygon, a la blockchain pública. Este cobro se va a hacer una sola vez en la historia de One Ecosystem para hacer ese salto a público. No se va a volver a repetir. Una vez que tus monedas estén en público, ya tú estás en país salvo con la blockchain de Polygon y todo lo que la compañía desarrolle a medida que vaya pasando el tiempo, vas a recibir los beneficios de esta tecnología digital que la compañía está realizando. Por eso te digo, ponte al día con Polygon, no lo dejes para después. Estas son las nuevas tarifas, ya lo estamos viendo. Voy a mostrarles ahora lo que es la tienda, que ya la habilitaron. Y tenemos dos clases de paquetes de educación acerca de diferentes tópicos. Pero lo interesante es que este es el paquete básico, que es introducción a las finanzas. En la vieja blockchain, este es el nombre que tiene, Starter. Y si tú vas a participar en el sistema de votación, necesitas tener un paquete de estos. Si tienes una cuenta gratuita, que la compañía de hecho lo permite, no tienes la opción para ir a votar. Si estás entrando por primera vez, abajo está el enlace para que puedas abrir tu cuenta y adquieres este paquete, se llama Starter Deployed. Esto quiere decir que es un paquete completamente en Polygon, un paquete de educación que te conecta a la blockchain de Polygon y recibes unas cuantas WAN, producto de la minería de Proof of Stake que hace el sistema de manera automatizada. Igual están todos los otros paquetes donde puedes aprender mucho sobre el mundo de la legalidad de las criptomonedas, sobre el mundo de las cadenas de bloques, sobre el mundo de las finanzas, sobre el mundo de todo lo que tiene que ver con manejar el dinero. Algo que no nos enseñan en la escuela y que a la mayoría de las personas los dejan, como quien dice, sin ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no les interesa que conozcamos cómo funciona el mundo de las finanzas. Nos quieren tener, como quien dice, con la ignorancia para que controlen así pues la economía. Pero si tú aprendes a manejar este universo de cosas, se te va a abrir un poquito la mente y vas a poder entender el mundo del fintech, el mundo DeFi, que todo eso son las finanzas descentralizadas, lo que viene en los próximos años. Porque la Agenda 20, que termina con un 30, como ustedes saben, esa agenda que termina con 30 está hecha para que todo el mundo, todo el planeta Tierra esté digitalizado
y no utilicen nunca más el dinero papel. Quedará como un recuerdo cuando tus nietos te pregunten, papá, abuelo, eso que era como un papel que ustedes utilizaban, eso, ¿cómo era eso? Explíquenos. Así va a ser, quiero que sepan. Yo todavía no tengo nietos, pero cuando mis nietos vengan, que pueden ser en 5 o 10 años, ya esto va a estar implementado, créanme. Y ellos recibirán parte de la herencia que estoy construyendo de manera digital. Dios primero me dé unos 15 años más de vida. Lo digo porque uno no sabe en el camino las cosas que pueden pasar. Pero buscando la genética de mi padre, que tiene 90 años, y mi madre, que tiene 90 años, que están completamente bien, pues yo sé hacia dónde voy, pero Dios me cuida en el camino y podré ver cómo todo este universo fintech es una realidad en los próximos 6, 7 años. Ahora mismo está iniciando, porque recuerden que la FedNow, que es una wallet, es una cartera, fue lanzada en julio por Estados Unidos, y esa cartera digital que trabaja a través de móviles va a permitir que los ciudadanos norteamericanos puedan enviarse dinero de forma instantánea, 24/7. Eventualmente ha empezado a nivel institucional, después vendrá la ciudadanía y con el tiempo vendrán los comercios. Y yo calculo que en un año, cuidado que menos, va a estar disponible esa wallet en todo Estados Unidos para el pueblo norteamericano. Pero yo no sé por qué yo pienso que una vez que ellos prueben eso en Norteamérica, un año, 2 años, se den cuenta que funciona bien, pueden abrirlo a ciertos países con algunos convenios y eventualmente a todo el planeta Tierra, porque es un aplicativo, no hay límites. Estas cosas las veremos pasar, chicos y chicas. Bueno, básicamente esta era la información que yo quería darles hoy. Recuerden que se pueden suscribir a este canal. Aquí tratamos de darle la información sobre el mundo de la tecnología blockchain. Hablamos de este proyecto de One Ecosystem y queremos darle un poquito de información a ustedes para que entiendan hacia dónde va lo que es esta industria de las criptomonedas. ¿Será que nos vemos pronto? Regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.